insulto. Y entonces, si aceptamos esa oposición del libro de la Rosa Luxemburgo y nos preguntamos, ¿qué somos nosotros? ¿Reformistas o revolucionarios? Y lo que pasa es que no somos ninguno de los dos. Pero cuidado, acuérdense aquellos que decían que no somos ni izquierda, ni derecha, sino todo lo contrario, lo cual era una cosa para reírse. ¿Qué significa ser lo contrario de reforma y revolución? No hay manera. Pero sí hay que entender que entre la reforma, y lo he insistido, pero ahora vuelvo, 1, y la revolución, 3, está el 2. Y el 2 no es reformista, diría yo, A y B. El 2 no es reformista, tampoco es revolucionario a la manera de Fidel Castro, de Lenin, de Mao, no es revolucionario de ese tipo, sino que es algo distinto. Y esa es la dificultad nuestra, de definir qué es Morena. Porque si es todo lo contrario, en realidad significa que no tiene ideología. Y lo que pasa es que el PRI tenía alguna ideología, era nacionalista en la época de Lázaro Cárdenas, surgió de una revolución realmente popular, pero se fue lentamente hacia un reformismo que al fin negó la revolución. Claro, la revolución también de Zapata y de Villa no fueron una revolución socialista, era una revolución contra el porfiriato. Los análisis que se han hecho al fin, ¿quién fue el derrotado en la revolución de 1910? Fue derrotado la oligarquía hacendaria. Eran los grandes hacendados que tenían los latifundios en México. Esos fueron destruidos porque la gente se levantó y destruyó las haciendas. Y entonces las haciendas se destruyeron y ahí, cuando uno va a Morelos, las haciendas son bonitos hoteles, porque se destruyó. Pero nació una especie, en los análisis que se han hecho, de burguesía nacional, industrial, pero muy lentamente, porque la revolución industrial en México surgió más o menos en 1930 con Lázaro Cárdenas, y la burguesía industrial fue lentamente creciendo, y por eso se nacionalizaron los recursos, y esa burguesía industrial tenía recursos de energía barata, el petróleo y el gas y el carbón, y tenía un proyecto de mercado interno, y fue un proyecto burgués, pero un burgués nacionalista contra Estados Unidos, que era el que explotaba México, y se empezó a tener una cierta autonomía. Ese nacionalismo que comenzaba a ser industrial se fue perdiendo y terminó por ser cero nacionalismo, completamente entregado en manos de Estados Unidos. Y entonces el PRI ya no tuvo más ideología, porque era un nacionalismo. Ahora, en ese punto, cuando era un nacionalismo a lo Cárdenas, sí ocupaba un cierto lugar que no era revolucionario, pero yo lo situaría aquí. Era reformista, pero también tenía elementos muy positivos de afirmación nacional.
Lo que pasa que lentamente se fue haciendo puramente capitalista y a su vez dependiente de Estados Unidos y quedó situado ya algo prácticamente dependiente del capitalismo norteamericano, y por eso terminaba por hacer la reforma institucional, la privatización de todas las instituciones del Estado, un Estado que al origen, con Lázaro Cárdenas, era nacionalista, fue perdiendo todas sus empresas y hasta vendiendo su petróleo, que si hubiera seguido en este momento, pues perderíamos todo el petróleo y México viviría de deudas, o es decir, viviría de deudas que contraería para no sé cuándo se pagaran, parar el endeudamiento, pero tener el peso de la deuda es un problema de los México actual y futuro también. Entonces, ahí está la cuestión. Entonces, ¿qué tipo de ideología es la que deberíamos precisar para Morena? Debe ser ciertamente nacionalista, porque es la defensa de México junto al país más fuerte militarmente de toda la tierra. Militarmente, Estados Unidos. Y hasta hace poco el país más fuerte industrial, del cual también dependemos, porque él produce la mayoría de las mercancías más sofisticadas y tenemos que comprárselas, y además transferimos nosotros enormidad de valor. Ha surgido la China y ya está perdiendo Estados Unidos el primer lugar en el nivel de producción industrial, pero lo sigue teniendo desde un punto de vista militar. Y también es interesante en los artículos de La Jornada, un artículo hoy que habla sobre los militares. Y entonces es interesante porque Estados Unidos es el país militarmente más fuerte de la Tierra. Por lo tanto, México tiene al norte el país más armado. ¿Cuál sería la función del ejército? Pero no solo de México. Veamos el ejército en Bolivia. El golpe de Estado en Bolivia lo dio primero la policía hacha. Ahora también los policías son causa de golpes de Estado. Se lo dieron también en Ecuador. Le crearon problema en Ecuador los policías. Pero por último fueron los militares. ¿Dónde se forman nuestros militares? En Estados Unidos. Y entonces, no es extraño que por ahí le vengan las conexiones y se dice de que ya los que dieron el golpe de Estado en Bolivia ya no están, han desaparecido, están en Estados Unidos y algunos dicen que están verificando si en sus cuentas están los millones de dólares que le prometieron. O es decir, Estados Unidos forma los militares, pero en el momento oportuno le dice 5 millones de dólares, va a hacer tal cosa. Y el militar tiene que pensarlo 3 veces para no recibir una buena cantidad de dinero que le asegura a él y a su familia para siempre la vida, y además que nunca nadie lo va a tocar porque la embajada de Estados Unidos le dio la veña. Por eso Evo Morales dice, hay un país en América donde no hay golpes de Estado, porque todos los golpes de Estado los organiza la embajada norteamericana, pero hay uno donde no hay golpe de Estado, que es Estados Unidos, porque ahí no hay embajada de Estados Unidos. Significa que tenemos que hacer una escuela militar del más alto nivel latinoamericana.
y no enviarlos al Pentágono ni a ninguna escuela norteamericana cuya sede esté en México, en Sao Paulo, Buenos Aires, Chile, y ahí se formen los militares. Pero además, con otra estrategia, porque la estrategia militar norteamericana, como ya más de una vez he dicho, es agresiva. Tiene aviones, tiene tanques, ataca. Pero una política militar latinoamericana debería enseñar en sus niveles más altos una estrategia de lo que von Clausewitz, que es un gran teórico del militarismo, en la estrategia se llama Clausewitz, que dice: la estrategia agresiva es una, pero la estrategia defensiva es otra. Y nunca a nuestros militares se les enseña en Estados Unidos una estrategia defensiva. Pero la que nosotros necesitamos es una estrategia defensiva. Y vuelvo a repetir lo que ya he dicho. Si yo compro aviones es para atacar. Y en principio a otro país. Porque no le voy a tirar bombas a los campesinos. Y los aviones son muy caros. Y cuando son la reacción, más caros. Y hay que tener pilotos y mil cosas. Entonces, si yo imito una estrategia agresiva militar, compro aviones. Pero si yo tengo una estrategia defensiva, ¿para qué me sirven los aviones? Si tengo ante mí el país del mundo que tiene más aviones. Me hace picadillo los que tenga. Estados Unidos en 15 minutos termina con la aviación mexicana y antes que salgan de tierra ya los liquidó. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una fábrica de misiles. Tierra, aire. Y un misil es una cosa así chiquita, que cuesta lo que cuesta un auto. O es decir, no cuesta nada. Y usted tiene 100.000 misiles que puede usar hasta un campesino y puede venir una escuadra de 3.000 aviones y se lo echa en 10 minutos abajo 3.000 misiles. ¿Para qué comprar aviones? Hay que hacer Made in Latinoamérica misiles. ¿Para qué se usa un tanque? Para atacar a un ejército, pero no para atacar campesinos. Y si me atacan con 2.000 tanques, ¿qué hago yo? Bazucas. Y la bazuca la tiene un campesino en la mano, tira la bazuca y explota el tanque. Es muy barata y la usa cualquier persona. Entonces se puede tener un super ejército defensivo en serio, donde va a ser un problema atacar ese país, donde la gente estaría educada a usar esas armas. Son los suizos. Ustedes saben que los suizos, todos los suizos, forman parte del ejército suizo y tienen su metralladora en su ropero, junto a la ropa. Y una vez por mes tienen que hacer ejercicio militar, todos los suizos, hasta los 60 años. Tienen pocos habitantes, pero mire si tuviéramos nosotros un ejército de resistencia de 60 millones en todos los lugares. México sería imposible de ser atacado, pero eso no nos lo dejan hacer si no tenemos una voluntad de independencia. Porque el que ponga la fábrica de misiles se la cierran al día siguiente, o es decir, no lo puede hacer. Pero el hacerlo sería la independencia. Digo esto para soñar.
Una utopía. Pero que se vea, Costa Rica no tiene ejército. Tiene una policía muy bien instruida. Y claro, sus países limítrofes son Salvador, Guatemala, que son pequeños países que no los van a atacar. Entonces, ¿para qué tener ejército? ¿Para reprimir al pueblo? Ah, el que hizo el golpe de Estado a Evo Morales fue un ejército formado en Estados Unidos. Evo, ¿cómo cometiste ese error de enviar tus soldados a estudiar en Estados Unidos? No quiero hablar más, porque si pensamos en nosotros, ya diría yo mucho. También México los envía. México los envía. Entonces, se dan cuenta. Bueno, esto para pensar cuál ideología va a ser la de Morena. Porque un marxista o un socialista ortodoxo, revolucionario, va a decir, no, lo que hace México pues es un reformismo populista. La extrema izquierda. Y hay gente que critica a Evo Morales desde la izquierda. Y algunos son trotskistas, otros son anarquistas, no estos que destruyen las manifestaciones populares y las infiltran para romper y se llaman anarquistas. Es notable que no agarren a algunos y le hagan una pregunta. Ah, ¿usted es anarquista? Bueno, ¿ha leído el libro de Bakunin? Y va a decir, ¿Bakunin? ¿Quién es Bakunin? ¿Y cómo? Usted dice que es anarquista. No, pues ese le pagan para que rompa todo y que queden mal las feministas que se levantan o cuando un grupo hace una honesta manifestación, entran los pseudo anarquistas pagados por la derecha para hacer lío y desprestigiar a los movimientos populares. Pero entonces ellos mismos se llaman anarquistas. Entonces habría que agarrarlo y decirle, a ver, en El hombre y el Estado, ¿qué dice Bakunin? Que es el fundador. Si no conocen eso, pues no, sería un mexicano que no conoce el himno nacional. ¿Qué es lo que dicen siempre en la frontera? ¿Usted dónde es? De México. Y es un salvadoreño, claro. Habla igual, tiene la misma cara. Entonces le dicen, a ver, cante el himno. Ya tiene un problema. Habría que hacer esto con estos anarquistas que lo que hacen es desprestigiar los movimientos populares. Entonces, no es la ideología de Morena como la ideología que tuvo Castro en Cuba, no es. Ni siquiera la sandinista. El sandinismo se propuso una revolución anticapitalista propia, era nacionalista. Y miren qué interesante. Los sandinistas, por ser latinoamericanos, ya no eran como la Unión Soviética. La Unión Soviética, el Partido Comunista, que estamos festejando años de existencia del partido en estos días, propuso, por ejemplo, el ateísmo, no hay que creer en Dios, como la condición para ser revolucionario. Pero los sandinistas, cuando llegó el Papa Pablo II, en la Plaza de la Revolución, yo la vi, un cartel de 40 metros que decía, entre cristianismo y revolución no hay contradicción. Y ahí estaban todos los comandantes zapatistas, porque ellos, Mirta Baltodano y el grupo de comandantes, salieron de una parroquia franciscana.
Y de ahí se metieron al sandinismo, inventaron el sandinismo, porque en vez de tomar un Marx, tomaron a Sandino, que era un Nicaragua. Claro, Sandino, que era propio. Bueno, esto es uno de los puntos de Michel Levy. Michel Levy dice, un socialismo ecológico que coincide, mire, y aquí dice este periodista polaco, y apuntando inesperadamente una conexión con la teología de la liberación latinoamericana, un movimiento que como Benjamín, que es un judío, concilió la moral con el materialismo y la religión con el marxismo. Eso es Levy, es alguien que tiene una consideración positiva de la religión popular, afirmando el socialismo. Pero entonces ya no es el socialismo ruso del socialismo real, que había que ser ateo para ser revolucionario. Si usted es ateo está bien, pero es un problema personal. Pero si usted es creyente, también está bien si usted se juega por los más pobres. Y es lo que pensaba Marx. Marx pensaba que no había que dejar entrar el ateísmo en la primera internacional que él fundó. Porque decía, dividimos a los obreros entre creyentes e increyentes. Pero luego los soviéticos pusieron el ateísmo como condición, negaron toda la religiosidad popular, que es toda la cultura del pueblo. Y en esto coinciden, miren qué cosa más extraña, coinciden entre el protestantismo evangélico que ahora condujo el golpe contra Evo Morales con el Partido Comunista tradicional. Los dos niegan la religiosidad del pueblo y especialmente de los indígenas. El marxista tradicional, porque tenía que ser ateo, ¿qué es eso de creer en dioses? Y el evangélico, porque dice, esos son hechicerías, no tiene nada que ver con el cristianismo, hay que negarlas, para ahora poner el cristianismo. Miren qué paradójico, la coincidencia entre un evangelismo sectario de tipo norteamericano que penetra en América Latina y que es capitalista en su inspiración. ¿Por qué? Porque dice, los indígenas creyendo en sus dioses o en sus tradiciones se emborrachan. Y como se emborrachan no trabajan bien y entonces son pobres porque son culpables. Tú tienes que ser disciplinado, no emborracharse, ahí viene la moral. Y no creer en esas supercherías que ellos creen, el pueblo. Y entonces se hace un sujeto moderno y ahora sí trabaja disciplinado y empieza a salir de la pobreza y empieza a ser una clase media baja ya con los medios, porque empieza a aceptar la cultura capitalista y cree que Dios le da como gracia la riqueza. Se llama la teología la prosperidad. Ser rico para este protestantismo es haber recibido de Dios una gracia. Y entonces los pobres son pobres por vicioso. Y sin embargo, el presidente dice primero los pobres. Y también hoy en el diario sale una propuesta de la CEPAL. México es el segundo país en América Latina con más desigualdad, más que Haití. El país con más desigualdad entre un grupo muy pequeño de ricos y ya la cifra que da la CEPAL hoy, 41% de los mexicanos son pobres, pero 15% en extrema pobreza.
es el segundo país con tanta pobreza proporcional, México, ¿no? Entonces, claro, decir primero a los pobres es fundamental. El país es muy falto de igualdad y por eso que hay que pensar en ellos. Bueno, Levy, del que estoy hablando, propone una crítica al capitalismo. Y nosotros, en Morena, y desde el presidente, no se escucha mucho una crítica, la voy a poner acá, revolucionaria contra el capital. No, porque se está haciendo un pacto con los grandes millonarios, con Slim, y se les dice inviertan más. Quiere decir que es una propuesta coherente con el capitalismo, pero que intente comenzar a disminuir la desigualdad. Entonces lo voy a colocar acá, no en un proceso revolucionario, pero tampoco puramente reformista, que es de derecha. En eso, el PAN, que tiene origen en una democracia cristiana en los años 30, 40, era clase media, gente bastante honesta, que luchaba contra el gobierno en el poder, que era el PRI, pero se fue yendo a la derecha. La derecha está aquí, a la izquierda, pero de este lado está a la derecha. El PAN se va transformando en México hoy como partido de derecha. Hasta el PRI apoya a Morena en algunas medidas. Por ejemplo, ahora que Trump quiere definir a la criminalidad y la organización de la droga como terrorista. Algunos dirán, bueno, son en verdad terroristas, matan a la gente como... Sí, pero al declararlo terrorista, Estados Unidos tiene ahí el motivo de actuar como en el Medio Oriente y se lanza contra terroristas y no contra criminales, que es distinto. Porque el criminal no se levanta contra la ley, sino que le roba riqueza al rico y al pobre también, pero roba, pero no se opone a la ley ni al Estado, no, él trabaja dentro. El terrorista lucha contra el Estado, es una posición política, no es lo mismo que el criminal. Entonces, qué notable, el PRI apoya a Morena de que no se deje engañar por Trump, y el PRI apoya en que una cosa es la criminalidad y otra el terrorismo. Mientras que el PAN sí está indicando que hay que definirlos como terroristas, lo cual es abrir la puerta al ejército norteamericano para que venga a luchar como en Siria contra los terroristas del Estado Islámico. Y entonces se nos meten en México. Y Trump ha dicho, si son terroristas, en 15 minutos los terminamos. Y claro, meten 500,000 de soldados y son capaces de por lo menos disminuir, pero tampoco lo van a poder eliminar. Porque como ellos tienen el mercado de la droga, alimentan la droga y no la van a liquidar, aunque los definan como terroristas. Eso significa que el PRI no es tan derecha como el PAN. Hoy la derecha en México, y casi fascista, es el PAN. Y el fascismo, dice Michel Levy, no ha muerto. Estuvo con Mussolini, estuvo con Hitler y continúa en América Latina. Estuvo con Pinochet y el golpe de Bolivia es un grupo fascista.
que justamente utiliza la religión y es capitalista y contra los movimientos populares. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Dónde nos situamos? No es reformista, porque yo repito, la reforma es la que cambia ciertos aspectos para que siga lo mismo. Y entonces ahora, por ejemplo, en el Ecuador, los indígenas fueron a Quito y ocuparon Quito. Y el Lenin Moreno, que como dije ya una vez, el padre se ve que era de izquierda, pero el hijo le salió de derecha, Lenin Moreno, aceptó no aumentar el precio de la gasolina y los indígenas dijeron, bueno, logramos nuestra finalidad, porque nos había aumentado la gasolina y aumentaba el precio de los camiones y todo. Se fueron de vuelta a sus pueblos, pero el Fondo Monetario Internacional endeuda a Ecuador completamente y sigue lo mismo. Entonces, en cierta manera, el pueblo luchó contra un gobierno neoliberal, lo puso a temblar, pero cuando le bajó el precio de la gasolina se volvieron a casa. No tenían ideología de qué es lo que estaban haciendo. Entonces, fracasa. En Chile ahora están sosteniéndose más. Quieren cambiar la constitución de Pinochet y no aflojan, siguen. Van 5 semanas duras y no aflojan. En Bolivia fue un golpe también, este sí, fascista, en el sentido que fue militar apoyado por una clase media blanca. Esa revolución es profundamente racista y machista, la boliviana. Es un manejo que hace la Embajada de Estados Unidos, que se levanta contra un país floreciente, donde el gobierno ha dado frutos económicos el más grande de América Latina, que aumentó los sueldos, pero no solo los recursos del país, todo y todo. Es un verdadero milagro boliviano. Sin embargo, lo tiran abajo. Pero tienen que movilizar el racismo. ¿Cómo que un indio es el presidente? ¿Cómo que esta chola, como le llaman a las mujeres, está en la calle y se mueve como una mujer blanca? No, tienen que dejar el lugar a los blancos. Entonces jugaron con el racismo, destruyen una gran... Es así, que estaba situada aquí, porque de manera muy inteligente comenzaron a destruir la dependencia del capitalismo boliviano con respecto a Estados Unidos e independizaron realmente a Bolivia y comenzaron un gran florecimiento, contacto con Rusia, contacto con los chinos y Estados Unidos también, pero les cobraron mucho más la explotación del gas o del petróleo y ahora viene el litio, que es el gran sustancia para los acumuladores de todos los autos eléctricos, computadoras y de toda la civilización actual, es el litio. Y Bolivia tiene el 80% de las reservas de litio en la tierra. Eso es lo que le interesa a Estados Unidos. Pero instrumentaliza a una clase media racista blanca para liquidar a un partido como el MAS, Movimiento para el Socialismo, que es el partido de Evo Morales y de García Linera. Tiran abajo el partido, ponen en su lugar, por ahora, un gobierno títere, van a llamar a elecciones en 3 meses, impiden a Evo y a García Linera presentarse como candidatos,
tienen que ahora buscar otro líder que pueda reemplazarlo, pero aún con otros podrían ganar, pero seguro que va a haber fraude, que va a haber toda una campaña, que el 90% de los medios de comunicación están en manos del gran capital boliviano. Entonces vamos a ver qué pasa con esa elección, que muy posiblemente ahora sí sea realmente fraude, que no lo hizo. Entonces la revolución, que estaba cambiando estructuras muy fuertes, retrocede y se sitúa de nuevo en una ideología neoliberal, capitalista, dirigida por la clase media, blanca, racista y machista, porque también humillan a las indias, mujeres, no tanto a los varones, o menos. Entonces, vean ustedes cómo se va situando. Y la pregunta es, ¿dónde estamos como mexicanos? Y la situación es que, dadas las circunstancias presentes, el principio ético de factibilidad que yo he insistido es hacer lo posible. Y aún en un proyecto ya hoy imposible, pero ideal, habrá que pensar si es el socialismo. Michel Levy habla de un ecosocialismo. Yo hablo de otra manera y habría que discutir, pero quiero que se entienda, y esto lo vamos a ver más que todo, no el próximo semestre, sino en agosto del año 20. Ahí vamos a ver ya la construcción. Estamos acá, al comienzo de un proceso, y yo creo que la palabra justamente transformación, la T de la 4T, la T es exacta y es aún teóricamente exacta, porque transformar no es meramente reformar, pero tampoco es la revolución. La cuestión es reforma o revolución, dijo La Rosa. Pero entre las dos está la transformación. Pero la transformación es así. Es reforma, transformación o revolución. A corto plazo, lo posible es una transformación, que no es una reforma, pero tampoco es una revolución. No podemos ir al año 59 Cuba y decir, ahora hacemos una revolución y se corta el antes y el después. No tenemos capacidad política, ni tenemos claridad de proyecto, ni hay una posibilidad geopolítica por la proximidad con Estados Unidos. ¿Qué le pasó a Cuba? ¡Bum! Lo hibernaron. Y ahí quedó la pobre Cuba. Pero, ¿y qué le hicieron a Nicaragua? Le crearon una guerra de los contras durante 10 años y al fin la gente dijo, con el imperio no se puede. Y votaron y después todo se vino abajo. No se puede geopolíticamente, militarmente, oponerse a esa frontera norte de 3.000 kilómetros. Es suicida. Entonces, revolución no es posible, pero sí es posible esto que yo indico como una apertura, dar unos pasos para no ser reformista, cambiar algo para que siga igual, no, cambiar algo para que no sea posible volver al pasado y avanzar en ese camino, o es decir, habrá que dar otros pasos y si 50 años, un siglo, no sé,
el país cambiará, pero ahí también tendrá que cambiar Estados Unidos, porque el proceso de emancipación actual no es contra España, 1810, Hidalgo, es contra Estados Unidos. Nuestra metrópolis hoy es Estados Unidos. Entonces, no decirlo clarito es mentirse a sí mismo. Entonces, Estados Unidos es demasiado fuerte. Decían los chinos en un libro de estrategia, si tu enemigo es muy fuerte, debilítalo. No lo enfrentes. O Mao, que más que marxista era chino, sabía que la estrategia de la guerra prolongada significa lo siguiente. El Japón es un país pequeño, pero militarmente allá por 1930, 40, muy fuerte. China es un país inmenso, pero militarmente muy débil. Entonces, ¿cómo yo lucho? Siendo débil, pero muy gran pueblo, contra un pueblo pequeño, pero muy fuerte. No puedo afrontarlo. Es la guerra prolongada. Entonces, el Japón ataca aquí y Mao se retira. Y el Japón llega para allá y Mao se retira, y se retira, y se retira. Y es la lucha larga, la gran marcha. Se le muere 80% de su ejército. Pero al fin debilita a Japón y hace el cambio. Entonces, eso es estrategia. Nosotros con Estados Unidos no podemos oponernos. Hay que saber cómo lidiar con ese toro y entonces hacer una revolución es imposible. Hay que hacer transformaciones que vayan siendo más profundas, pero no hay que perder a dónde vamos en 10, 15, 20 o 50 años, no sé, eso no sé, pero sabemos dónde vamos. De ahí que hay que hacer una economía, unas clases donde sepamos cómo operar en el presente y qué tipo lenta de transformaciones habrá que hacer para llegar a un cambio más radical y llegar a la igualdad. No es imposible que en el futuro, pero digo, pongamos un siglo, Estados Unidos llega a la conclusión en su debilitamiento y en la potenciación del Asia, que ahora de pronto necesita América Latina, pero no como el patio trasero que explota, sino como parte de una gran alianza donde necesita que nosotros seamos creativos y estemos en igualdad con Estados Unidos para poder afrontar el Asia y a Europa y los grandes conjuntos. No sería ilusorio pensar que un día Estados Unidos cambiará la relación con nosotros porque lo va a necesitar. Al fin, somos casi 600 millones de habitantes, ellos tienen 300. Somos el doble y tenemos grandes recursos. Y entonces hay que ir pensando hacia el futuro. Y por eso que Michel Levy dice, no capitalismo, que es lo que está hoy, pero él no tiene responsabilidad política. Michel Levy es un gran pensador, crítico, pero no está en la responsabilidad de ejercer el poder. Tenemos que crear una ideología que forme a la gente que en México hoy está ejerciendo el poder. No es una crítica solo, es creación de un nuevo sistema. Y entonces ahí se necesita ir de lo posible, en lo posible, en lo posible, y yendo, teniendo un camino trazado para llegar a una independencia, a un desarrollo y a una posibilidad de ser un país más igualitario. Esto es lento y hay que tenerlo claro. A largo plazo, sí, podríamos hablar a largo plazo,
qué es el capital, cómo funciona y por qué es una injusticia. Pero diciendo estamos en sus manos y no tenemos una alternativa clara, habrá que irla construyendo. Y entonces avancemos en lo posible. Y eso es ni reforma ni revolución, transformación. Significa cambiar las cosas no para que todo sea igual, sino cambiar las cosas para poder ir profundizando y llegar a un cambio más radical. Pero para eso hay que también ver cuál sería ese cambio más radical. Y en eso va a ser, cuidado, no solo superar el capitalismo, que es un sistema económico, sino hay que superar, esa es mi posición y a discutirla, a la modernidad, que es una gran cultura y que tenemos que ir más allá de ella. Es lo que yo llamaría la transmodernidad. Lévy habla de un socialismo pero ecológico. La Unión Soviética fue un socialismo real totalmente antiecológico, porque no había ninguna conciencia de ecología. El lago Baikal, en la Siberia, es el lago más contaminado en toda la Tierra. No hay ni un pescadito, todo muerto. El socialismo real, y no hay otro, pensaba que de lo que se trataba es aumentar la tasa de producción. Es decir, este año aumento 5 de la producción y el año próximo 7, y la gente tiene más productos, tiene más bienes para consumir. Pero en el fondo, la concepción subjetiva era la misma que el capitalismo, porque era al fin un consumismo, y uno lo quería a través del socialismo y el otro a través del capital. Pero tanto, cuidado, esto hay que discutirlo, tanto el capitalismo como el socialismo son modernos. Y la modernidad surgió con el descubrimiento de América y es una civilización, es una ética y es una ética egoísta de la competencia y gana el más fuerte. Y eso es en la economía, se llama la competencia entre capitales, pero también en la vida cotidiana, es el darwinismo social. Triunfan los más fuertes. Y claro, si decimos primero México y en México los más fuertes, eso es la modernidad. En cambio, si uno dice primero México, primero todos, pero especialmente los pobres, ya es otro criterio. Eso yo le llamo una civilización transmoderna. Otra manera de concebir el ser humano, más en comunidad, más solidario y más ético. Y eso lo tienen en gran medida nuestros pueblos originarios. No están tan desarrollados, no tienen autos, no tienen la tecnología y todo, pero viven de una manera más humana. Viven juntos. Y si vamos a ver y se pudiera medir la felicidad, veríamos que nosotros, los urbanos del Distrito Federal o ex la Ciudad de México, nos pesa tantas cosas, tantas preocupaciones. ¿Y qué decir los jóvenes? Porque la generación de más de 40 tuvo un oficio, tuvo un cargo en algún lugar
que le dio una cierta seguridad de un salario, aunque no muy alto, pero que cada mes lo recibía, y aún una jubilación en algunos casos. Pero la juventud está afrontando un mundo infinitamente más duro que la antigua generación, la nuestra, porque los jóvenes ya no tienen la posibilidad de un oficio y de un sueldo permanente en su vida y ni van a tener posibilidad del retiro, y entonces entra en una inestabilidad que crea una presión brutal. Y si comparamos a un indígena, que es una persona estable, que tiene la felicidad, y nuestra gente de las ciudades, veremos que como vivencia de felicidad, ellos nos superan a nosotros. Y aún más, miren, hay análisis a partir de los restos de las personas muertas en los cementerios en Honduras. Se ha visto que los indígenas en Honduras, que de paso tenían influencia azteca, no solo maya, eran más grandes que los campesinos actuales y comían más que ahora. Es decir, aún en términos absolutos, el campesino ahora centroamericano está peor que en las épocas de los mayas y los aztecas. Digo esto porque la nueva edad del mundo, que no se puede saber, la nueva edad, si se da, porque la cosa va grave. Leyendo también hoy, también se están derritiendo las nieves en los Andes de Colombia, de Perú, de Bolivia, y de ahí se derrite el agua, y es el Amazonas, que es un pulmón de toda la tierra, porque es la selva. Pues no solo ahora le están quemando a la selva para poder plantar soya y venderla y poner ganado, o es decir, está destruyendo el origen del oxígeno, sino que además el polvo de los incendios se deposita en los glaciares de los Andes de América del Sur, y esto hace que los rayos del sol perforen más rápido toda la acumulación de nieve y se está derritiendo de tal manera que ni agua va a tener el Amazonas, y al mismo tiempo se quema. Esto se acelera, o es decir, está en cuestión la vida. Y entonces yo vuelvo al tema de la vida. Levi habla de un ecosocialismo. Yo diría más bien de una civilización de la vida futura, que va a tener que superar también el socialismo, tomando lo mejor de él, y también superar el capitalismo, tomando aspectos positivos. Di una conferencia anteayer en el CONACYT que se llamaba Ética, Ciencia y Tecnología. Y yo decía, bueno, la ciencia es un descubrimiento extraordinario, ha permitido una tecnología notable. Entonces, la ciencia y la tecnología, pues es un desarrollo. Pero los científicos nunca perdieron tiempo en descubrir los efectos negativos de la ciencia y la tecnología. Descubrieron el avión, fantástico, y vamos a Europa en unas horas, pero un avión consume un oxígeno enorme, como 1000 autos, y entonces tiene efectos negativos. Y la ciencia estudió cómo intervenir para
superar las infecciones con la penicilina al comienzo y luego con los antibióticos. Pero los efectos negativos es que las enfermedades evolucionan y ahora se defienden también de las medicinas, y entonces empieza a haber enfermedades más graves. Eso es un efecto negativo y no se piensa. Entonces la nueva civilización va a exigir cambios radicales. Claro, nosotros podemos ahora hacer un pasito adelante y decir, vamos a explotar el petróleo y no se las vamos a dar a las transnacionales y vamos a aumentar la producción de petróleo y bajaremos el precio de la gasolina, etcétera. Es muy positivo. Pero una cosa, estamos al mismo tiempo gastando para desarrollar una tecnología que consuma bienes renovables como el viento o como el agua, que depende del sol, porque el viento es porque el sol calienta en un lugar más que otro y hay vientos. Y el agua es también porque hay evaporación por el sol y esta se condensa en el agua y hay ríos. Entonces, vamos a gastar una proporción de la explotación del petróleo para lograr energía renovable. Por ahora, nada. Pero habrá que entrar. Entonces, hay que decir que una cosa es lo que estamos haciendo hoy, pero otra la que tenemos que ir progresando, porque la humanidad va a llegar a un punto que la revolución va a ser que va a producir energía solo con energía renovable. Y se acabará el petróleo y por lo tanto ya no habrá como quemar petróleo. Y los autos serán eléctricos, pero se enchufará a la noche el auto con electricidad que se produce con los grandes ventiladores que las 24 horas por día están produciendo energía. Cuidado, no son gratis. También gastan energía para hacer los ventiladores. Y hay que componerlo, lo cual también significa. Pero eso va a un otro tipo de civilización. Y también hay que tenerla presente, porque México tiene petróleo, bastante, pero para la generación actual y parte de la siguiente. La tercera generación ya no va a tener más petróleo. Y si gastamos todo para consumirlo, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Entonces, en el futuro tenemos que ir creando la energía renovable. Y toda la energía renovable depende del sol. Y esto es la esencia de la política. Porque las grandes definiciones ecológicas vemos que lo toma la política. Trump dice, no, mentira, porque él tiene su dinero metido en el petróleo y en estas cosas que no le interesa destruir la tierra. Total, él es un millonario, se va a morir antes, y los futuros que se arreglen. Y por eso los jóvenes empiezan a rebelarse, porque ellos empiezan a entrar en conciencia. Y no los jóvenes, los niños ya empiezan. Y lo cual supone que hay que crear, en lo que se llama la reforma educativa, por ejemplo, tenemos materias como la geografía, la historia, la ley, las matemáticas, todo, pero tenemos que poner una materia central, la más importante de todas, la materia que se llamara ecología. Y los niños tendrían que empezar a entender desde el primer grado hasta el fin de la universidad el tema de la ecología. Y eso es lo que justamente habla Michel Levy. Él le llama una ecosocialismo. Yo le llamaría una ecología transmoderna. La gente dice, eso es moderno, qué bien. Para mí,
después de haber trabajado mucho, qué es la modernidad, cuándo nació, cuál es su antropología, su ética, su política, su tecnología, yo digo, cuidado con la modernidad. Hay que tomar lo mejor de la modernidad, pero superarla. No es por ser moderno, es bueno. Hay cosas que al ser modernas son lo peor, porque destruyen las condiciones de la producción y la reproducción de la vida en la Tierra. Y eso es el desarrollo. Entonces, miren qué interesante, este año no ha habido casi desarrollo en México. Y dicen, es un problema económico. Hay una ya teoría económica que en italiano se llama decrescita. Es decrecimiento. En el futuro vamos a decir, esto fue un gran año. Gastamos 2% menos de energía. Disminuimos el número de autos porque tenemos medios de comunicación que ya no se necesitan tantos autos. ¿De dónde viene que tenemos que tener más autos para medir el desarrollo de la felicidad? No necesariamente, porque ese auto lleva a la muerte de la naturaleza y el fin de la especie humana. Y entonces va a desaparecer el ser humano. Y yo digo, ¿cuánto tiempo se necesitará para que los glaciares de los Andes, pero miren el Popo, ya uno lo mira y es un triste cerro que ni es blanco? Hay días que ya se acabó las nieves del Popo. ¡Qué avance! No, ahí está la muerte nuestra, porque ya no hay agua en todos los pueblos circundantes y permite que siga aumentando la temperatura. Y ese es un problema político. Y el único que lo puede solucionar son los políticos. Está bien que el próximo año dicen que ya no se va a usar el plástico. Eso es una medida de fondo. Y vamos a ver cómo nos vamos arreglando, porque tanto usamos el plástico que no sé si vamos a acostumbrarnos a no usarlo, pero hay que tener una nueva educación. Entonces, ese es el tema de Michel Levy, que es un gran amigo, es un gran intelectual y que hay que incorporarlo también a la ideología. O es decir, tenemos, por ejemplo, 50 puntos en lo que nos gustaría realizar como Morena. Pero son indicaciones, pero no es una ideología que explique, sino son objetivos singulares que hay que articularlos en una ideología de conjunto. Tiene que ser un tipo de ética, un tipo de política de honestidad, tiene que ser una tecnología que invente, pero que invente tecnología nuestra y no que agarren la de los países desarrollados y después paguen royalties, porque se nos va por los royalties y nuestros tecnólogos descubren cosas muy importantes, van a los archivos de patentes y no tienen ninguna significación. Yo di hace 2 días una conferencia en el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y digo, miren, los criterios del CONACYT son completamente fuera de realidad, porque se considera un científico con criterios europeos. ¿Qué ha descubierto? ¿Qué textos ha escrito? Valen más si está en inglés y valen más si está publicado en una revista en Estados Unidos o en Europa. Si usted la publica a mimeógrafo en Oaxaca, no le da ningún punto. Y sin embargo, podría ser una maquinita pequeña para realmente hacer los huecos, para plantar el maíz en medio de las montañas, porque un tractor Ferguson que funciona en Kansas, Estados Unidos, no funciona en Oaxaca. Entonces, pero ese inventor
Sería un inventor que inventa algo que vale en México y se podrían producir pequeños máquinas para plantar maíz en regiones montañosas. Y eso tenemos que incentivarlo, pero no una tecnología que, escrito en inglés el artículo, sirve para que alguna empresa norteamericana desarrolle ese producto y luego nos lo vendan. Cuando una empresa en México quiere producir ese producto, tiene que pagar un royalties a la empresa norteamericana de un producto que quizás, muy pocos casos, fuera un mexicano el inventor, pero en México ningún empresario lo tomó. Entonces falta el adaptar la ciencia y la tecnología a nuestra realidad. Bien, esto fue un comentario de un amigo que nos da mucha materia para pensar la ideología de Morena. Ya tomaré 5 minutos más. Este curso se llamó Materiales para una teoría política en América Latina hoy. Lo pienso para Morena, pero sirve para Argentina, para Chile, para cualquier país latinoamericano. Y de hecho nuestras grabaciones están siendo escuchadas. Poca gente porque no tenemos más medios. Si tuviéramos más medios habría mucho más. Pero de todas partes, de Chile, de Bolivia, Ecuador, me comenta la gente la clase del día. Así que el grupito nuestro es poco, pero y esto se graba y se puede después ver posteriormente cuando uno quiera. La primera parte que terminamos hoy se llama El orden vigente, la primera constelación. Es la estructura de un orden político cualquiera. Y son la tesis 1 a 10, ya lo he dicho, de 20 tesis de política. 1 a 10. Y en otro libro más grande, Política de la Liberación, se llama La Arquitectónica. Este libro es ya de más de 500 páginas, letras chiquitas, 200 o 300 o más libros sobre política. Esto para los estudiantes o colegas, profesores, que quieran rehacer este curso, que yo toqué algunos puntos porque no era posible más y tuvimos también algunas inconvenientes, así que no hubieron todas las clases que deseábamos. El próximo semestre, de enero hasta mayo, junio, se va a llamar lo mismo, pero va a ser la destrucción del orden político fetichizado. Va a ser la crítica de un sistema político. México, diríamos, está en una situación privilegiada porque, que mal que bien, hemos hecho una ruptura con el pasado y ahora tenemos la responsabilidad de a ver si hacemos algo distinto, una transformación. Y por eso, más bien, viene después. Entonces, yo insistí mucho, pero ahora van a ver clase por clase. Primero, el orden político vigente. Terminamos con esta clase hoy. Serviría para Francia, Estados Unidos, define los términos fundamentales, qué es una acción política, cuáles son las instituciones, cuáles son los principios normativos, cómo funciona la legitimidad, legalidad, todo. Eso se puede leer despacito en el libro chiquito, a las 20 tesis. La segunda parte es la crítica. Y la crítica, justo, son los que se arriesgan a criticar el sistema. Son lo que se dice los revolucionarios. Es Hidalgo, pero también es Mao en la China, también es Fidel Castro y mucha gente en la historia, porque todos los sistemas históricos tuvieron críticos. Y entonces, ¿qué significa eso de la crítica?
Y va a haber lo mismo que en el orden, los tres niveles. Un nivel de la praxis crítica, que es una acción contra el sistema, porque el sistema se cierra sobre sí y domina a los dominados, los explotados, y a los excluidos, como los indígenas. Entonces, en realidad, el sistema, uno, se fetichiza, se cierra sobre sí y establece una dominación sobre los oprimidos y excluye a mucha gente. Los indígenas son excluidos. En Bolivia, por ejemplo, estaban más excluidos y eran mucho más en porcentaje que en México. En Bolivia el 60-65% de la población son pueblos originarios. Nosotros tenemos 15-20%, mucho menos que Bolivia, pero ellos tienen más. Es desde ahí que empieza la crítica al sistema. ¿Qué significa eso? Y ha habido grandes críticos políticos, y entonces eso algunas veces han sido marxistas o socialistas, y hay otros tipos. Vamos a estudiar el próximo semestre, todo el semestre, el tema de la crítica a la injusticia de un sistema. Y vamos a tener materia en un libro que acabo de entregar a la editorial Trota en Madrid. Son 700 páginas. Esta parte, pero cuidado, esta parte ocupa unas 250 páginas. Esto va a ser de enero, mes 1, hasta el mes 6 del 2000. Y la tercera parte es no ya la crítica, sino la construcción del nuevo sistema. Y ahí viene el momento que reforma o transformación y crear. Y en cierta manera estamos ahí. En México ahora está aquí. Por una parte está construyendo cosas nuevas, pero por otra, el antiguo sistema critica a esta manera y resiste. Entonces es el momento propiamente político, el 3. Porque a veces hay movimientos, bueno, el anarquismo es una crítica total, pero después cuando tiene que construir el nuevo sistema no puede, porque como critica al Estado y cree que es malo por naturaleza, no lo puede usar. Y si no usa las instituciones del Estado, hay un profesor en Puebla, que es de origen inglés, se llama Holowitz, que dice: cambiar el mundo sin tomar el poder. Y es mexicano, está en México. Y algunos piensan que el zapatismo es eso, que ha dicho: vamos a cambiar el mundo en la vida cotidiana, una vida comunitaria de indígenas, y no nos interesa la política electoral, la otra campaña. Y entonces, cuidado, si usted no ejerce el poder del Estado, pero como representante del pueblo y como un servicio, no transforma el mundo. Entonces, cambiar el mundo sin tomar el poder es el anarquismo, la extrema izquierda. Morena no es anarquista, pero tampoco es el que dice el Estado, pues ahora debe hacer cumplir sus exigencias, porque entonces estaría en el orden 1, que será un Estado dominador como el que hemos sufrido y corrupto. Y se critica eso, pero hay que hacer un nuevo Estado. Pero ese es el momento 3, y es el que estamos. Estamos por una parte, con un escudo defendiéndonos del ataque de los que estaban en el poder. Y por otra parte, construyendo un nuevo orden, pero también poniendo en su lugar
a una extrema izquierda que dice, esto es reformismo y usted no hace nada, es un extractivismo reformista. Tiene muchos aspectos de reformismo extractivista. Pero yo lo explico por lo que ya he explicado, es el comienzo de un proceso. Si nos quedamos ahí, entonces sí, es un reformismo extractivista y va a ser destruido en 6 o 8, 10 años y no tendrá futuro. Hay que pensar que damos un paso posible, pero tenemos que pensar los pasos siguientes. Entonces tiene que ser una ideología que no sea antirrevolucionaria, pero que no puede ser actualmente revolucionaria, porque no están dadas las condiciones que hay que crear. Y eso se crea en 10, 20, 50 años o un siglo. Entonces, no se le puede decir al joven, éntrale porque tú en 10 años vas a vivir en un mundo nuevo. No. Posiblemente tú, joven, mueras antes de haber cambiado del todo la situación. Así que apróntate, pon en la mochila tu saco de dormir, alimentos y agua, porque para llegar a la cumbre de la montaña, el Popo, vamos a ver si llegamos. Pero eso es hacer un mundo por lo menos mejor que el que nacimos. Y vivimos haciendo cosas positivamente y cumpliendo con las exigencias éticas. Bueno, entonces, viendo estos tres aspectos, vemos en cierta manera todos los temas de la política, porque no está garantizado que de uno se pasa la crítica y de crítica surge un nuevo sistema. Bolivia estaba un nuevo sistema y de pronto, se vuelve a uno. Y entonces, ¿cómo es posible que vuelva? Y bueno, hay que estudiar la historia, hay que estudiar las condiciones y hay que decir cómo fue posible que Evo Morales, siendo el más grande presidente que ha tenido Bolivia, lo han tirado abajo. Y ahí tendremos que explicar los procesos de retroceso en la política. Y también para que nos ilumine si nos toca. O para que no cometamos errores, para que nos toque. Y si nos toca, postergarlo lo más posible para que no sea próximamente. Y la política está ahí. No hay política perfecta. No vamos a llegar en la Tierra a un sistema perfecto. Por fin, todos felices, hemos llegado al reino de Dios y de la justicia. No se puede dar. Está fuera de las posibilidades humanas. Diciendo esto en serio, dando un curso a los Sin Tierra en Brasil, en Sao Paulo, un joven como de 22 años, se levantó furioso. Dijo, ¿cómo usted dice que no se puede hacer un sistema perfecto? Si entonces, ¿para qué voy a luchar? Prefiero vender autos y enriquecerme si no logro hacer un sistema perfecto. Le digo, lo siento, compañero, no lo vas a poder hacer. Entiende tu finitud y la del ser humano. La política no da para hacer un sistema perfecto, irreversible, que ya se hizo para siempre y ahora empezamos a vivir. No existe, no lo podemos hacer. Son millones de seres humanos y cualquiera se puede desviar del camino y empieza a arruinar el proceso. Entonces el político tiene que tener, yo diría, una piel de elefante donde no le perforen demasiadas las críticas. Hay que aguantarse y continuar con la mochila hacia adelante. Y ahora habría que estudiar de dónde viene esa mística. Bueno, también podemos hablar de eso. Se llamaría algo así como el mesianismo, o es decir, el liderazgo que una persona hace de su compromiso por la comunidad el origen de su felicidad. Porque decían, un triste revolucionario es un revolucionario
triste. Y eso no se puede hacer. Hay que ser feliz en el camino. Y por eso es que hay que por ahí parar y festejar. Y festejar con los amigos y hacer una fiesta. Y el pueblo, en medio de su camino, tiene grandes fiestas. Y tiene un sentido de la fiesta que los mismos norteamericanos, cuando ven a los latinos que se reúnen, dicen, ¿y esta gente cómo tiene este gusto a las fiestas? Porque en medio del camino hay que decir, paramos un poco la batalla y festejemos, porque estamos. Y después seguimos. Si no tenemos algún lugar donde nutrimos nuestra felicidad, no podemos hacer los cambios y no aguantamos. Entonces, y además, un joven entusiasta, aplaudo. Pero yo aplaudo sobre todo a un viejo que no deja de ser entusiasta.